vas a explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú. También vas a explicar por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Para que tú cumplas con la meta, recuerda lograr lo siguiente en esta actividad. En esta actividad, primero, vas a explicar qué es el bicentenario. ¡Uy, qué fácil!, ¿verdad? Y segundo, vas a explicar cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos. Así que estás listo y lista para explicar qué es el bicentenario y por qué es importante. Si tú lo logras, quiere decir que tienes la meta cumplida. Vamos a empezar. Cuando a Juan Pablo, a Flavia y a Patrick le preguntaron qué es el bicentenario, vamos a ver lo que ellos respondieron. Juan Pablo, ¿qué es el bicentenario para ti? Juan Pablo dijo, es el cumpleaños número 200 del Perú. Flavia, ¿qué es el bicentenario? Ella respondió, es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, bicentenario es el día o año en que se cumplen 2 siglos de un suceso famoso o del nacimiento o la muerte de una persona ilustre. Recuerda, niño y niña, recuerda. Sabemos que un siglo son 100 años. Entonces, 2 siglos son 200 años. Cuando se celebra un siglo o 100 años se celebra el centenario, y cuando se celebran 2 siglos o 200 años se celebra el bicentenario. Entonces, cuando hablamos acerca del bicentenario, quiere decir que estamos hablando de 2 siglos o 200 años. Pero si hablamos de bicentenario de la independencia, quiere decir 200 años de libertad, 200 años de independencia de las manos de los españoles. Una vez que hemos analizado lo que dice la Real Academia y una vez que hemos analizado lo que nos dice este recuadro, ahora sí, vamos a leer esta línea del tiempo. Observa esta línea del tiempo. Vamos a registrar las escalas, que quiere decir de cada espacio a cada espacio va a corresponder 1000 años. Tenemos una leyenda, tenemos acá un color celeste. ¿A qué época corresponderá este color celeste? Tenemos aquí un color amarillo, ¿a qué época corresponde? Este verde. Entonces, una vez de haber observado esta línea del tiempo, te pregunto, niño y niña, en el año 0, ¿qué ocurrió en ese año? Fácil, ¿verdad? Justamente en el año 0 fue cuando Jesucristo nació. A partir del año 0 hacia atrás, estamos empezando desde el año 20.000 años, 10.000 años antes de Cristo. Quiere decir que desde el 20.000 años, 10.000 años antes de Cristo, hasta el año 1532 después de Cristo, ¿qué habrá ocurrido? Sí, ¿qué periodo corresponde desde el año 20.000 hasta el año 1532 después de Cristo? Eso fue un periodo prehispánico. Y como dice que es un periodo prehispánico, ¿a qué se refiere? ¿Quieres analizarlo? Vamos a ver qué ocurrió en ese periodo prehispánico. Es el color, mira, desde este año 20.000, todo este celeste, hasta el año 1532. Vamos a leer qué ocurrió. Entre estos años, lo que ocurrió es lo siguiente. En este periodo, dice que comprende la llegada de los primeros pobladores a América. O sea, quiere decir que fue la primera vez que los pobladores llegaron a América. Aproximadamente 20.000 años. O sea, en esa época surgieron las culturas. Mira qué culturas surgieron. La cultura chaví, la cultura paraca, la cultura nazca, la cultura chimú, la cultura mochica y muchas otras culturas que surgieron. Eso fue antes de que los españoles llegaran al Perú en el año 1532. Eso es lo que surgió entonces desde el año 20.000 antes de Cristo hasta el año 1532. ¿Comprendiste esto? Espero que te esté quedando claro la información. Pero desde el año 1532 hasta el año 1821, ¿sabes a qué época corresponde? Eso corresponde al periodo de influencia hispánica
o época virreinal. ¿Cuánto tiempo ha pasado del año 1532 hasta el año 1821? ¿Qué tal si sacas tus conclusiones y te enteras cuánto tiempo ha pasado? Pero lo que queremos saber es qué pasó en ese periodo. ¿Quieres leerlo? Lee conmigo lo que pasó en ese periodo. O sea, desde el año 1532 hasta el año 1821, en esta época virreinal, ¿qué quiere decir virreinal? Porque hubieron virreyes que dominaron todo el territorio peruano. ¿Desde qué año? Desde el año 1532 después de Cristo hasta el año 1821 después de Cristo. ¿Cuánto periodo ha durado esa época virreinal? ¿Cuánto ha durado el dominio español en el Perú? 289 años. O sea, quiere decir, desde que el año 1532, desde que los españoles llegaron a conquistar el Tahuantinsuyo en el año 1532 hasta el año 1821, quiere decir que los peruanos estuvieron dominados por los españoles. Un periodo de sufrimiento para la mayoría de los peruanos en aquel entonces. Entonces, a ese periodo se le conoce como época virreinal. ¿Y cuánto duró? 289 años de dominio español. Entonces, ¿qué pasó después? Entonces, ¿seguirá lo mismo? Ya no. ¿Por qué? Porque en el año 1821, ¿qué ocurrió? Muy bien, lo acabamos de ver, que San Martín proclamó la independencia o empieza la liberación de los españoles. Entonces, desde el año 1821 hasta el año 2020, o sea, hasta este año, ¿sabes qué comprende? Es un periodo republicano, se quiere decir que ya no ha sido un periodo de dominio español, sino que ha habido gobiernos que han sido elegidos por la población. Y este periodo republicano es un periodo que abarca desde el año 1821 hasta el año 2020. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ya sacaste tu cuenta? Muy bien, excelente. Este periodo comprende desde que el libertador Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú hasta nuestros días. Así es, desde el año 1821 hasta el año 2020, el Perú tiene ¿cuántos años? Muy bien, 199 años de independencia de la mano de los españoles. Es por eso que el próximo año, ¿qué año? Muy bien, 2021, vamos a celebrar el bicentenario, que quiere decir los 200 años o los 2 siglos de independencia de la mano de los españoles. Luego de haber analizado todo esto, ahora sí estás en la capacidad de responder las siguientes preguntas, niño y niña. Vamos a ver si es cierto. Primera pregunta. ¿Cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? Ya tienes la respuesta, qué fácil, ¿verdad? Si tú retrocedes el video, o sea, aquí, mira, en esta información está todas las respuestas a estas preguntas. Así es. Así que entonces, ¿cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? Así es, 20.000 años aproximadamente. ¿Y qué culturas prehispánicas conoce? Lo acabamos de analizar, ¿verdad? Así que eso probablemente años anteriores ya has visto sobre esas culturas prehispánicas, las culturas que se desarrollaron antes de la llegada de los españoles. Siguiente pregunta. ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? Lo hemos analizado en la línea del tiempo. Retrocede el video y lo encuentras la respuesta. ¿En qué año el Perú se independizó del dominio español? Ahí, cuando San Martín proclamó la independencia. ¿Cuándo proclamó la independencia? Muy bien, así es. Fue justamente en ese año cuando el Perú se independizó del dominio español. Ya tienes la respuesta acá, está sencillo. Acá también ya está sencilla. 2, 3 preguntas sencillas. Así que, cuarta pregunta. ¿Cuántos años se mantuvo el dominio español en el Perú? Así es. Mira, esta pregunta, la respuesta la vamos a tener más adelante. ¿Qué tal? Sí, paciencia, paciencia. Ahorita le tenemos la respuesta a esta pregunta.
¿Cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio? ¿Cuántos años tiene libre del dominio? ¿Cuántos años tiene? Si el próximo año vamos a cumplir 200 años. En este año, ¿cuántos años tiene libre del dominio español? 200 menos 1, ¿cuánto es? Qué sencillo, ¿verdad? Ya, pues no me digas que te dé la respuesta completa. ¿En qué año el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio español? ¿En qué año cumple los 200 años? ¿Este año o el próximo año? Mira, sencilla la respuesta a esta pregunta. Recuerda, niño y niña, el Perú tiene 3 grandes periodos en su historia. Vamos a ver esos 3 grandes periodos. 20.000 años de diversas culturas, de las cuales hemos heredado costumbres, formas de alimentación y construcciones que hasta hoy se pueden visitar y son parte importante para el turismo en el país. Así es. ¿Cuántos entonces aproximadamente tiene el Perú? ¿Se han desarrollado las culturas prehispánicas? Acá está, 20.000 años. Ahí está, las tienes y hay muchas culturas. 300 años aproximadamente de dominio español. Entonces acá ya tienes, mira la respuesta. ¿Cuántos años se mantuvo el dominio español en el Perú? Acá la tienes, así que más ayuda no te puedo dar. 199 años de vida independiente, que son muy poco tiempo respecto a los periodos anteriores. Ya tienes la respuesta también acá. ¿Cuántos años tiene el Perú como país libre? Te está dando ahí, 199 años de vida independiente. Recuerda, lo que celebraremos en el Bicentenario serán los 200 años de la independencia del Perú, desde que don José de San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. Vamos a ver si vas a estar de acuerdo con lo que dice Flavia. Por su parte, Flavia dice que el Bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Flavia? ¿Crees tú que el Bicentenario es un acontecimiento de independencia? Hemos analizado que Bicentenario ¿a qué se refiere? Muy bien, así es, Bicentenario se refiere 200 años, se refiere 2 siglos. Entonces, ¿sería Bicentenario es un acontecimiento? No, Bicentenario no es un acontecimiento, Bicentenario es 200 años. ¿De qué? De vida independencia. Así que a Flavia le faltó dar algunas respuestas con fundamento, Vamos a ver, recuerda, niño y niña. En 1821 se proclamó la independencia del Perú. Ya recuérdalo, en 1921 se celebró el centenario de la proclamación, es decir, 100 años de vida independiente. Y en el año 2021 se celebrará el bicentenario de la proclamación, es decir, 200 años de vida independiente. Así que teniendo en cuenta esto, ya estamos fundamentando por qué no estamos de acuerdo con Flavia. Dice que el bicentenario se celebrará el próximo año 2021. ¿Estás de acuerdo con él, sí o no? Porque, qué fácil esta pregunta, ¿verdad? Así que tú puedes responderla con facilidad. Explica, ahora sí estás en la capacidad de explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú. Ya lo acabamos de analizar, hemos visto lo que dice la Real Academia Española, hemos visto una línea del tiempo, así que ya tienes la capacidad de responder. Muy bien, así es. El bicentenario se refiere a ¿qué? A los 200 años o 2 siglos de independencia del Perú, desde el momento en que San Martín proclamó la independencia. Luego de haber analizado esto, ahora vamos a ver el bicentenario, una oportunidad histórica. Así es una oportunidad para todos los peruanos. Lee conmigo. A 200 años de la independencia del Perú, tenemos la posibilidad de volver a pensar, hacer y celebrar nuestro país. Así es oportunidad de volver a nacer, niños y niñas. El bicentenario será una gran fiesta que se celebrará el 28 de julio de 2021 para conmemorar la independencia del Perú. Este hito histórico constituye una inmejorable oportunidad para imaginar juntas y juntos el país que queremos ser y emprender el camino hasta hacerlo realidad.
Hay mucho que celebrar y también mucho que reforzar y construir. Así es, demostremos que somos peruanos, no solamente cuando juega la selección peruana, todos nos ponemos la camiseta, pero después, ¿qué pasa? No, ¿verdad? Hay que recordar que nuestro país necesita de nosotros. Pongamos un granito de arena y contribuyamos a que nuestro país salga adelante. No podemos ignorar los problemas que tenemos como país, en el que muchas veces no se acepta la diversidad ni se respetan los derechos de las personas. Es cierto, existen muchas personas que tienen una idea equivocada. Como país debemos todos colaborar y salir adelante. Pese a ello, en el camino a la conmemoración de nuestro bicentenario, encontramos millones de ciudadanas y ciudadanos que, inspirados en Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Mariano Melgar y José Olaya, entre otros grandes personajes de nuestra historia, desean un Perú cada vez más libre y unido. Así es, tú, niño, niña, tú, que estás escuchando esto, ¿necesitas que tu país sea distinto y diferente? Entonces pon la mano y así que trabajemos juntos para lograr que nuestro país sea más libre y unidos más que nunca. Luego de haber analizado esto, ahora es, ¿por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país? Es importante porque de esa manera recordamos el sacrificio que tuvieron que pasar muchos personajes del pasado y de lo que hicieron de manera unida para lograr la independencia. También es importante porque además de celebrar la independencia nos da la oportunidad de reflexionar para mejorar como país y lograr el bienestar de todos y todas con nuestras buenas acciones. Así que, ¿es importante celebrar el bicentenario? Sí, ¿verdad? Así que manos a la obra. El diccionario de la Real Academia Española define bicentenario como el día o año en que se cumplen 2 siglos del nacimiento o muerte de una persona ilustre o de un suceso famoso. ¿Sabías que un siglo significa 100 años? Por casi 300 años, el Perú estuvo gobernado por los españoles, hasta que el 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia en la ciudad de Lima. Desde entonces y hasta la actualidad han transcurrido 200 años. Por ello, este año se conmemorará el bicentenario de tal acontecimiento. En el año 1821 se proclama la independencia. Transcurren 100 años y llegamos al año 1921, año donde se celebra el centenario de la proclamación de la independencia. Transcurren otros 100 años y llegamos al año 2021, año donde se celebra el bicentenario de la proclamación de la independencia.